ministerios especiales. Hoy tenemos la idea también de contar con algunos estudiantes de teología en su momento vicarios. También contamos con estudiantes hoy de IPCS, también invitados, invitadas de Daniel, invitados. Así que estamos muy contentos porque es bastante más amplia que nuestro núcleo, ¿no? Bien. En nuestro estatuto también habla de la conferencia para nosotros es obligatoria para los públicos y por lo tanto me toca, digamos, decir los ausentes que avisaron que no pueden estar presentes hoy aquí. Así que bueno, la pastora Daniela, como ustedes saben, está con su bebé, así que bueno, la pastora misma está enferma. Bueno, y con aviso también la pastora Delia, el pastor Octavio y el pastor Ángel, ¿sí? Así que bueno, esos son los pastores que se anunciaron de que no han podido llegar hasta acá. Así que bueno. Bueno, ahora Mili. Muy bien. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Creo que ya saludé a todo el mundo. Me faltaba Clovis, que no vi por ahí, me faltaba, así que en primer lugar, dar las gracias por la invitación. Obvio, ¿no? Volver a casa siempre es bueno, tener la oportunidad. Y me alegra mucho saber de que, como explicaba Andrea, que esta es una reunión ampliada, ¿no? Así, para todos los ministerios de la iglesia, no solamente los ministerios pastorales, ordenados, y eso está relacionado un poquito con el tema. Ahí ven el título Reglas gramaticales. Eso tiene que ver con una metáfora que yo uso para entender la teología como una suerte de software, ¿no? Como software. Entonces la teología es como un software y es lo que hace funcionar, digamos así, orienta, guía a la iglesia en todos sus ministerios, ¿no? En todos sus ministerios. Así que me alegra mucho saber de que tenemos acá un cuerpo, llámale, diversificado, ¿no? En términos de ministerio. Así que muy bien. Bueno, entonces tenemos que tratar un poquito el tema de Nicea, que es el credo que ya lo recitamos hoy, ¿no? En nuestro devocional. Realmente es un credo que usamos en la YELU, en nuestras liturgias, cuando tenemos Santa Cena. En las viejas épocas se tenía Santa Cena una vez al mes, en otras congregaciones inclusive menos. Exacto, era. Y ahí se usaba el credo de Nicea como ¿no? Muy excepcional. Porque ustedes van a ver que el credo de Nicea es un poquito más complejo que el credo apostólico, que es el más común que usamos, más corto también. Y bueno, también para el luteranismo es importante porque, bueno, en el caso de la YELU ustedes saben, no es que todo lo tengan que saber, pero podemos informar que es una de las pocas iglesias luteranas del mundo que suscribe al libro de Concordia. El libro de Concordia es un mamotreto grande con muchos escritos confesionales. La Confesión de Habsburgo, que muchos de ustedes ya han escuchado, o el Catecismo Menor de Lutero, casi todos nosotros lo hemos tenido que memorizar casi en las clases de confirmación. Estoy hablando de las viejas épocas, ahora las pedagogías son diferentes, ¿no? Catecismo Mayor. ¿Qué tal, Clovis? Estaba diciendo que era el único que no había saludado, así que aprovecho. Bien. Entonces decía, en el libro de Concordia, así se llama el compendio de libros confesionales, lo primero que aparece no son los escritos luteranos, sino los tres credos ecuménicos. Entre ellos el credo de Nicea. Entonces para nosotros esto no es solamente un resabio histórico, sino tiene un estatus confesional. O sea, hace la identidad, en este caso, de la YELU, y de sus ministerios, y de su misión, y todas las cuestiones. Entonces, este es un tema que yo trabajé en mi tesis doctoral muchos años atrás, así que aquí armé un resumen, y más o menos van a ser 3 horas 15 minutos. La primera parte. Pero vamos a tener misericordia, ¿no? Vamos a tener misericordia y vamos a reducirlo
¿Qué tenemos? Una hora, ¿no es cierto? Y después tenemos conversación, etcétera, diálogo, que esa es la parte importante. Entonces, dividí la presentación en 3 partes. La primera es para dar algunos aspectos contextuales históricos. Y acá lo que me interesa resaltar es una pregunta que siempre tuve desde cuando era estudiante de teología. ¿Por qué el imperio romano, ¿no es cierto? En este caso la figura de Constantino va a ser muy importante, decide cooptar o aliarse o lo que fuera con el cristianismo, siendo que el cristianismo en esa época, hoy tenemos datos muy precisos, no era más del 13% de la población del imperio. Era una religión minoritaria. Era como decir hoy, para dar un ejemplo, tirarlo los pelos un poquito, es como si un país declarara que ahora los mormones, ¿no es cierto?, es la religión oficial, ¿no? Acá en la Argentina, la religión oficial son los mormones. Algo así. O los luteranos, que son menos que los mormones. Algo muy extraño. Pero recuerden, acá el cristianismo, estamos hablando de toda la rama del cristianismo en esa época, no era más del 13% del imperio, algo mínimo. Entonces vamos a ver algunos aspectos contextuales. Después quiero pasar a la cuestión teológica. ¿Qué dice el credo? ¿Qué es la novedad respecto a su concepción de Dios? Todos creemos que Dios hay uno, ¿no es cierto?, que es el mismo, etcétera, etcétera. No es así. Cada religión tiene su visión de lo trascendente, de qué hace, qué es. Entonces, tratar un poquito esa cuestión y a lo último dar algunas conclusiones de que llegamos, si no llegamos está bien, algunos marcos interpretativos, ¿no? ¿Por qué el cristianismo llegó a ser, a través de Nicea, una religión oficial, ¿no? Y toda la historia que sabemos que viene después. Así que empecemos con algunos aspectos contextuales y acá tenemos que ver mapas. Esta es mi confesión de la frustración. Yo debería haber estudiado geografía social o algo así, porque me encantan los mapas. Pero no solamente los mapas geográficos, sino mapas mentales, ¿no? Entonces, pero acá vemos un mapa geográfico para ubicar dónde estaba la ciudad de Nicea. Ahí ven que está resaltado. Esa parte del Imperio Romano, que era una de las partes más importantes, lo que hoy es Turquía, eso es donde se gestó el cristianismo. Inclusive un poquito más al sur, ven Antioquía, ¿no?, en lo que era Siria. Esa es la zona donde el cristianismo nació. Entonces, Nicea, el primer concilio que reúne a obispos y diáconos y otros ministerios de la iglesia cristiana en esa época, tuvo lugar, digamos, en el corazón del cristianismo en esa época, ¿no? En términos demográficos, pero también en términos políticos, porque Nicea estaba cerca de Constantinopla, y Constantinopla, hacía poquito, es donde se mudó la capital del Imperio Romano. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué hubo un cambio, digamos, desde Occidente a Oriente en términos de la sede del poder imperial? Roma en esa época queda muy lejos de Constantinopla, la nueva Roma. Bueno, estas son preguntas. Entonces, el concilio, para recordarnos, de Nicea, es la primera asamblea ecuménica convocado por el poder político, ¿no?, por un emperador, en este caso Constantino. ¿Cuál era el tema? Resolver disputas internas que amenazaban la unidad de la iglesia. Claro, porque una de las razones para adoptar el cristianismo, y vamos a ver otras razones, era que proveía una suerte de cemento o pegamento, plasticola ideológica para el imperio. El imperio tenía mucha diversidad de ideas, concepciones acerca de cómo vivir, qué era lo moralmente correcto, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, buscar un poquito ahí la unidad, y claro, Constantino al principio eligió el cristianismo y se encontró una caja de sorpresa, una caja de Pandora, estaba llena de divisiones. ¿No? Estaba llena de divisiones, un poco como el protestantismo en general, ¿no? Cada vez más dividido, uno diría. Entonces, bueno, hay que resolver esta cuestión, llamemos a un concilio para tratar de resolver esas disputas.
Entonces vemos que hay una estrategia del Estado en cuanto a la reorganización administrativa del imperio. ¿Por qué? Porque una de las razones por las cuales el Imperio Romano se alía, digamos así, como iglesia cristiana, era que los obispos eran altamente calificados en términos, llamémoslo así, culturales, intelectuales, por un lado, pero tal vez lo más importante, desde el punto de vista administrativo. Es decir, tenían mucho poder local. ¿Por qué? Porque una de las cosas que llevó al cristianismo a la expansión o ser más popular era lo que hoy llamaríamos diaconía, o trabajo social, si ustedes quieren. Hambrunas había todo el tiempo, en una época muy frágil desde el punto de vista económico. La iglesia tenía un rol muy fuerte en eso, entonces tenía mucha llegada con lo nacional y popular. No, estoy haciendo un chiste a nivel de las bases. ¿Puedo recortarla? Sí, porque yo soy lo opuesto a eso, pero bueno, sé que a algunos de mis amigos acá y colegas les gusta eso. Contexto geopolítico. Contexto geopolítico. Ahí tenemos la división entre el este. A ver, muchachos y muchachas, volvemos. El este y el oeste. Ese es el momento de la máxima expansión del Imperio Romano, muy importante para entender el efecto que tuvo en el cristianismo. El imperio se estaba expandiendo ahora hacia el este, zona de mucha riqueza, tanto material como cultural. Habla griega. El occidente, en cambio, mucho más retrasado, qué paradoja, ¿no? Porque hoy en día es exactamente lo contrario, pero mucho más retrasado en todos los aspectos, y de habla latina o de derivado, ¿no? Del latín, como en el caso del español. La única excepción ahí arriba es Britania, que era muy distinto a lo que es hoy en día. Todavía no habían ocurrido la invasión de los pueblos germánicos, pero fíjense en los lines se llamaban las fronteras. Si ustedes miran para arriba, la reforma luterana, la reforma protestante en general, ocurrió, digamos, 1200 años después, justamente fuera de los linos. Es decir, que el impacto de la administración, de las leyes romanas, etc., duró, yo diría, hasta casi el día de hoy. Pero fíjese que el movimiento de la reforma surgió fuera de la frontera. Pero esto estoy extrapolando. Vayamos a la crisis del siglo III en el Imperio Romano. Donde ahí lo vemos en su máxima expansión. Hay el intento de unificar políticamente el imperio. Antes el Imperio Romano era bastante fragmentado, en el sentido de que el poder se ejercía no desde Roma, sino que era, imagínense, como pirámide de poder, ¿no? Tener la familia emperadora acá arriba en Roma, y después tenés todos tus clientes, que serían los nobles, y esos a su vez tienen otros clientes. Un esquema clientelar. Y así sucesivamente expandiendo pirámide de poder a través de todo el imperio. Eso entra en crisis en el siglo III, ese esquema político, y se busca la unificación. Entonces, esto es una clave importante para entender cómo el cristianismo aparece como un factor unificador. Segundo, había que estabilizar económicamente al imperio, mucha inflación como Argentina. Se emitía en esa época moneda. En esa época la emisión se hacía cada vez sacándole más plata, ¿no? a las monedas, poniendo metales más bajos. Tremenda crisis. Hay una consolidación military, entonces donde se aderezó los militares, el aparato militar, cada vez se militariza más el imperio. El poder sale del Senado y
pasa en las militares. Y hay una transformación religiosa y mucho conflicto doctrinal, como en el caso del cristianismo. Mencioné la cuestión económica porque siempre sabemos que si no entendemos qué sucede económicamente es difícil entender después otros factores en la cultura, inclusive en la religión. Hablé de la crisis económica del siglo III, mucha inestabilidad, y recordar las reformas de este emperador Diocleciano, que fue uno de los primeros en lanzar una persecución hacia los cristianos, y la creación del solidus, ¿no? Que es una moneda, es como el peso, por Constantino, que reemplazó al denario, que era la moneda anterior. O sea, pasamos de los australes a los pesos, eso es al revés. Esa moneda que ven ahí es muy interesante, ese es Constantino, entonces es un solidus de oro. Y fíjese que está atrás, digamos, en los perfiles, ¿no? Que tiene la corona, etc. Ese es el dios invicto, ¿no? El dios solar, que ese era el dios de Constantino, y parece que hubo una confusión, y lo identificó con Cristo. Pero eso era muy normal en esa época. Entonces, ese se llamaba el dios invicto, un dios solar, como dije, la luz, ¿no? Era muy importante. Entonces, toda moneda, como lo vemos hoy, inclusive en todos los países, tiene de un lado el rostro tal vez del gobernante secular, ¿sí? Y del otro lado tiene una simbología religiosa que después de la Revolución Francesa se seculariza. Y nosotros recuerden que teníamos, tuvimos el sol, ¿no? El escudo, claro, cuestiones así. Eso es interesante para ver en todos los países cómo se representa lo que se considera el poder. El tema de la administración y recaudación fiscal centralizada, por eso tenemos tantos datos demográficos y por eso sabemos más o menos cuántos cristianos había. Pues los romanos hacían censos todo el tiempo, no porque les gustaran los datos, sino para la recaudación impositiva. Cuanto más control tenés en los números, más recaudás. Entonces, el contexto militar, le mencioné anteriormente, había un cambio de lo civil a lo militar, que buscaba también una cierta legitimidad ideológica, y hay una presión constante en la frontera del Danubio y Persia, como les conté, la parte más oriental. Muy importante acá, porque en lo que hoy es en la zona de los Balcanes, ¿no? Cerca del Danubio, era donde se expandía el imperio en esa época, es donde surge un nuevo liderazgo militar y una nueva casta de poder que desplaza la casta senatorial de Roma y sus dioses. Entonces esta era una nueva casta en busca del nuevo Dios, podríamos decir, ¿no? De una nueva legitimación. Eran todos ilíricos, ¿no? O la zona de la Dalmacia. El Constantino, por ejemplo, no era romano. Ya con el emperador Constantino tenemos una casta ilírica. De ahí surgía ahora el liderazgo militar. Muy importante porque es un nuevo grupo social que reemplaza la clase romana senatorial, que era la anterior aristocracia. Entonces hay buscar la legitimación divina del poder imperial, y ahí tenemos el famoso leyenda de la batalla del puente de Milvio, eso es en Italia, entre distintas fuerzas dentro del imperio, donde finalmente Constantino conquista el poder, ¿no? Y ahí tiene la visión de Cristo, ¿no? Se dice después, justamente en los autores cristianos, que fue la visión de Cristo, pero probablemente fue la visión del Deus Invictus, ¿no? Del Dios invicto, del Dios solar, ¿no? Que después se identificó con Cristo. Entonces, hay una búsqueda de esta nueva clase social, ¿no? Por una religión, digámoslo así.
Y también un dato interesante, que hay muchos cristianos ahora en el ejército, una cosa rara, ¿no? Porque uno piensa, una religión de paz, ¿no? Recuerda la bienaventuranza. Sin embargo, había mucha penetración del cristianismo en ciertos cuadros militares, y tal vez, esto es especulación, porque no tenemos fuentes escritas, es porque había un descontento con la religión que era dominante en esa época, que era el mitraísmo. El mitraísmo, por ejemplo, mucha de nuestra liturgia eucarística, bueno, surge del mitraísmo, ¿no? En las formas, no el contenido, las formas. El mitraísmo también tenía una mesa, una comensalía abierta, solamente para miembros masculinos, ¿no? Militares. Entonces hay un desencanto, no sabemos por qué, y muchos de estos militares comienzan a optar por el cristianismo. Y de contexto religioso, acá le están dando viñetas nada más, ¿no? Tenemos al cristianismo de perseguidos que se convierten en perseguidores. Recuerden las persecuciones previas, especialmente bajo Diocleciano, es decir, estamos a principios del siglo III. Es un mito, digamos, que el cristianismo fue salvajemente reprimido y perseguido. Eso es parte de una literatura propagandística cristiana que se hacía en esa época. Hubo persecuciones muy localizadas hasta que llega Diocleciano, que ahí hubo un intento sí, de desplazar al cristianismo lo más posible, no solamente al cristianismo, otras religiones también, por el simple hecho de que no adherían a la religión cívica, no porque fueran cristianos, sino porque no rendían culto al emperador. Y usted dice, claro, obvio, si creen en otro Dios, pero piensen en esto, que es la disputa que, por ejemplo, más reciente, han tenido los testigos de Jehová, ¿no? De no cantar el himno, de no reconocer la bandera, ¿no es cierto? De eso se trataba, de eso se trataba en esa época, y por eso las persecuciones quedaron en muchos casos muy violentas. Entonces llegamos así de perseguidos a perseguidores con la legislación la legalización del cristianismo, el famoso Edicto de Milán. En el año 303, acá cambia la historia, podríamos decir así, de Europa, cambia la historia, obviamente, de las religiones, y cambia nuestra historia. Nosotros somos resultado de eso, ¿no? De ese edicto de Milán, que no es que se declara el cristianismo la religión oficial del imperio. Eso va a venir recién en el año 380 con otro emperador llamado Teodosio, el edicto de Tesalónica. Eso viene mucho después. Acá simplemente se decía: todas las religiones son legales, ¿no? Siempre y cuando respeten el Estado. No que le rindan culto, pero que respeten el Estado y las leyes, ¿no? Se legaliza el cristianismo, se legalizan muchas otras cosas también. Se legaliza también el caso del mitraísmo, que era una religión muy mistérica. El maniqueísmo, también se legaliza. En fin, no es solamente el cristianismo. Pero el cristianismo en esa época, profundos conflictos internos, algunos ahora vamos a ver, especialmente el primero, el arrianismo. También estaba el donatismo, que sería el ala fanática del cristianismo, muy literalistas, muy moralistas, muy legalistas, etc. Entonces, para que tengan una idea de los diferentes cultos, de la diversidad que existía más o menos durante la época donde el cristianismo pasó a ser oficialmente reconocido, tenemos en la zona de Roma, por ejemplo, el culto imperial, el culto a Júpiter y, como le dije antes, el culto a Mitra, ¿no? Tal vez el mitraísmo era la religión más practicada, sobre todo entre los hombres. Y entre paréntesis, yo acá una nota al pie de página, esta es una de las razones por las cuales el cristianismo tuvo cierta aceptación popular, porque era una religión abierta a ambos sexos, uno podría decir inclusiva, diríamos, ¿no? Inclusiva.
no así otras religiones, el mitraísmo o otras religiones mistéricas como las bacanales o Dionisio, etc., que era más, el target era más las mujeres, digamos. O sea, había como una distinción ahí. El cristianismo, en cambio, en ese sentido era más inclusivo, si bien había factores patriarcales muy fuertes. No estoy diciendo de que era igualitario, ¿no? Y la presencia cristiana en Roma, que era minoritaria, pero creciente. En Alejandría, que era tal vez la ciudad más importante del imperio. ¿Por qué? Porque por Alejandría salía el trigo, que es como Rosario, ¿no? Acá en Argentina. Rosario es económicamente la ciudad más importante de Argentina, porque ahí sale toda la soja. En este imperio, Alejandría era donde salía el trigo, que alimentaba gran parte del imperio, muy importante, pero ahí era más griego. El neoplatonismo era muy importante como religión, movimiento religioso. El culto a Isis, que era un culto de una deidad femenina, ¿no? Y a Serapis también era popular. Y este fue uno de los centros más influyentes del cristianismo, y lo vamos a ver sobre todo en el caso de Nicea. Prácticamente Nicea existe debido a los teólogos alejandrinos en principio. Antioquía, lo que es en Siria, teníamos muchos sincretismos de Apolo, sirio, griego, ¿no es cierto? Una sede episcopal importante. Antioquía era una ciudad muy importante. Cartago, ahí tenemos el culto a Baal, que llega con los cartagineses eran fenicios, ¿no? Cananeos, digamos, semitas. Entonces llega el culto de Baal, ahí todavía era muy importante, cultos africanos romanos, ¿no? Una mixtura. Y después en Asia Menor, que es lo que les mostré en el mapa al principio, donde está Nicea, en Turquía, ahí teníamos de todo, Artemisas, Zeus, ¿no? Cultos mistéricos. ¿Qué eran los cultos mistéricos? Y los cultos mistéricos eran cultos más personalizados, donde había una promesa por parte de la deidad de salvarte más allá de esta vida. ¿No? Un dato interesante, porque casi todos los cultos o otras religiones no había ningún tipo de doctrina o de enseñanza sobre qué iba a pasar después de que me muera. Esa pregunta surge cuando comienza a desarrollarse distintos mapas mentales en las personas, porque me tengo que preguntar sobre ahora no mi destino colectivo, como pueblo, como etnia, como familia, sino que me tengo que preguntar sobre qué me pasa a mí. ¿Qué me pasa a mí? No a mi clan. Entonces, ahí surgen los cultos mistéricos, así se llamaban, donde una deidad puede ser Isis, puede ser Osiris, puede ser Dionisio, puede ser Mitra, Cibeles, la gran madre, de ahí surge el culto de la Virgen María. Bueno, con una relación personal con esa deidad, uno hace ciertas, aprende los misterios, una especie de catecumenado, y después participa de un culto secreto, generalmente en cavernas o lugares alejados, y después de ese culto estableció un pacto entre ese Dios y entre el creyente, y es un pacto de que uno va a ser devoto de esa deidad y a cambio la salvación, la gracia. Un trueque. Muy populares esos cultos porque las otras religiones no daban respuesta a estos interrogantes. Entonces vayamos, ¿alguna pregunta sobre esto aclaratoria que tengan? Antes de pasar ahora a los detalles de la fe nicena, ¿no? Este es un poco, hasta ahora el trasfondo. Todo esto estaba sucediendo. Ahí el islamismo todavía no. ¿Cómo? El islamismo todavía no estaba. No. Eso va a surgir recién en el siglo VI, VII. Y en parte se debe también a las disputas internas dentro del cristianismo, que vienen después. Entonces, no sé si en esta parte vas a hablar que el concilio fue convocado por el imperio, ¿no?
por Constantino como tal, porque le interesaba mucho la unidad de la iglesia, del imperio más que la iglesia, en tanto que también había las presiones, no solamente de los pueblos persas en el oriente, sino de los pueblos germanos en el norte, ¿no? No tanto, ¿No tanto? no, porque los pueblos germánicos ya habían sido asimilados. Okay. O sea, los pueblos germánicos en esa época, algunos de nosotros somos descendientes, ¿no?, de esos pueblos, ¿no? Germánico es todo lo que está allá, ¿no? Escandinavia, todo eso. Realmente lo que les interesaba a ellos era asimilarse al Imperio Romano, eran los migrantes de la época, ¿no? Los que migraban. Y la mayoría de estos al principio ya migraban y se integraban pacíficamente. Después se dieron cuenta, con todo el bolón que había dentro del Imperio Romano, ahora es la oportunidad de nosotros para tomar el poder. Pero esa es otra historia y viene un poquito después, casi 2 siglos después, 1 siglo y medio después. El problema en el Imperio Romano ahora eran dijiste bien, eran persas, pero se los llamaba partos, ¿no? Y por el otro lado eran todos los pueblos que estaban en la zona de lo que hoy es Rumania, ¿no es cierto? Toda esa zona ahí. Ese era el limes en esa época, ahí se daban las grandes batallas y todo eso. Entonces volvamos a la fe nicena y ahora viene, a pesar de todas estas cuestiones históricas que nos dan simplemente un marco, pero no nos explica el contenido de las creencias. Entonces veamos un poquito la fe nicena, que para mí fue una cosa muy interesante, y ahora lo digo desde el punto de vista no histórico, sino teológico, porque rompe con las concepciones hegemónicas sobre la deidad o la divinidad. Acá aparece una novedad que no se registró antes, y la novedad tiene que ver, ya vamos a ver, con la cristología, obvio, ¿no? Entonces, lo que llamamos fe nicena, que era una minoría dentro del cristianismo, esto es importante enfatizar, no era la mayoría en absoluto, es lo que después se convirtió en ortodoxia, ¿no? En la ortodoxia, que significa, la orto significa recto, ¿no? Y doxa es la doctrina, la recta doctrina, o sea, la doctrina oficial. Pero para llegar a eso hubo mucha agua bajo el puente. Entonces cuando nos referimos a la fe nicena o al credo niceno, no nos estamos limitando a la formulación del credo del año 325. Por ejemplo, el que tenemos nosotros, el credo que tenemos nosotros, que leímos hoy, ese en realidad es el credo niceno-constantinopolitano, del año 381. Pero le llamamos credo niceno porque es de la familia de las ideas nicenas originales del 325. Sigue la misma estructura. Entonces le llamamos el credo niceno para hacerlo corto, pero en realidad es el niceno-constantinopolitano. ¿De dónde surge el credo, digamos, la arquitectura del credo niceno? Y de lo que hoy es Siria. Era un credo que se usaba en esa zona. La zona de Siria, cerca de Antioquía, tal vez, porque ellos lo trajeron al sínodo en Nicea, ¿no? Fue el obispo de Antioquía, entre otros. Entonces la base de Nicea se remonta al siglo III. No me acuerdo en ese momento quién era el nombre del obispo, pero viene de esa región, ¿no? No, Cirilo era de Alejandría. Y él gustosamente apoyaba, ¿no? Pues los alejandrinos eran los que estaban detrás. Entonces se remonta al siglo III a varios credos de la zona de Siria y Palestina, Antioquía, Cesarea, Jerusalén, además de Roma, utilizado en el contexto bautismal y en la catequesis, la regula fide que se llama. Y esto es un poquito como copiaron este sistema también de las religiones mistéricas, ¿no? La catequesis comenzó a ser muy importante y la catequesis era una condición previa al bautismo, la conversión, ¿no? Cosa que para nosotros hoy, sobre todo en el luteranismo, sería inaceptable, pero que era lo normal en esa época.
eso, digamos, es donde se origina este conjunto de ideas que vemos en el credo niceno. Y el borrador del credo niceno fue presentado por Eusebio Cesarea, ¿no es cierto? Uno de los obispos. También, cuando hablamos de Nicea, no nos podemos limitar al credo formal si no entendemos el rol que cumplieron estos teólogos. Atanasio de Alejandría, el más importante de todos, y los que llamamos los capadocios, que eran tres, Basilio, Gregorio y los dos Gregorios. Estos fueron cruciales para consolidar la ortodoxia nicena. Todos estos eran obispos, también fueron exiliados por el emperador por no representar la visión semi-arriana que ahora le voy a explicar qué era. Entonces era una minoría. El luteranismo, esto también es un nota al pie de página, está mucho más cerca del conjunto de ideas alejandrinas y capadocias que, digamos, el calvinismo, en cambio, tiene más similitudes con la teología romana y el nestorianismo. Entonces, y esas distinciones perduran hasta el día de hoy, a pesar del oriental, pero bueno, eso salía otro costado. Entonces, esto lleva entre Nicea, la lucha de Atanasio y los capadocios por clarificar ideas teológicas, lleva eventualmente al Concilio de Constantinopla, que es en su primer canon reafirma el credo de Nicea, con un tercer artículo, como vimos hoy, expandido, ¿no? Porque si ustedes se fijan en el credo original de Nicea, el tercer artículo dice simplemente, bueno, creo en el Espíritu Santo. No hay iglesia, no hay resurrección, no hay la expectativa de la vida venidera, etc. Toda la escatología, como decimos, no está presente. Bien, vayamos un poquito más rápido para ver quién eran los partícipes de este gran concilio de Nicea. Y acá tienen algunos de los personajes que debo decirlo, esto para los que somos investigadores y están trabajando, para ustedes también, el chat GPT, esto es inteligencia artificial. El resto no. ¿Qué más? Entonces, pero hay que tener cuidado con el chat GPT porque te inventa cosas. Ojo. Entonces tiene que ser muy preciso lo que le estás preguntando y siempre ten un ojo en lo que te responde. Pero por ejemplo, para armarte una estructura es increíble. Entonces yo lo estoy usando mucho ahora en la presentación, en clase, cosas así, pero les advierto, tengan cuidado, tienen que conocer el material, no es que les van a resolver las lagunas conceptuales, ¿no? Entonces, fíjense quiénes estaban presentes, los obispos, más o menos 250, 318, ¿se imaginan lo que era eso? Hablando de distintos idiomas, ¿no? Inclusive estaban los armenios acá, primera parte del imperio, que ni siquiera hablaban griego. Una cosa muy interesante. Estos eran los que tenían voto, responsables por las decisiones doctrinales. Siempre fue del inicio, los obispos siempre eran teólogos, no así hoy en día. Fíjese en la ELCA, por ejemplo, que conozco a todos los obispos, muy pocos teólogos, porque se elige con el criterio, otros criterios, sobre todo el administrativo. Tienen que ser buenos administradores. ¿Cuáles fueron los nombres que tuvieron cuando elegimos presidentes, ¿no? En la IELU? En la IELU hemos tenido de todo también, ¿no? Tradiciones administrativas, en una época, otras veces fue la cuestión teológica, pero en el pasado este era un factor fundamental y eran los que tenían voto. También estaba lleno de presbíteros y diáconos, ¿no? El esquema tripartito del ministerio, obispos, presbíteros, diáconos. Recuerden, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica
El ministerio en realidad es delegado por el obispo a los sacerdotes, que a su vez delegan también ciertas tareas a los diáconos. No es así en nuestra tradición de la Reforma, pero en esa época era así. Y entonces cuando ellos argumentan que desde el inicio en la iglesia cristiana era así, tienen un poquito de razón. Y cuando nosotros decimos que en la Biblia, ¿no?, en las Escrituras, parece ser que, digamos, el ministerio se entiende de otra manera, también tenemos razón. En fin. Presbíteros y diáconos, que son los asistentes y asesores teológicos. Por ejemplo, ahí estaba Atanasio, ¿no?, que en esa época era diácono nada más. El emperador Constantino, que era el presidente honorario, que convocó al concilio, y él lo único que le interesaba no era la discusión teológica, se retiraba, ¿no?, ¿para qué me interesa esto? Arréglenlo, pero rápido, ¿no?, era un poquito de la filosofía. ¿Quién fue el factor clave? Parece ser que era un subcapellán, porque Constantino tenía subcapellán. Era un tipo que llamaba Osius. ¿De dónde? De Córdoba. Exactamente. Córdoba, no nuestra Córdoba, obvio. O sea, era un español, un gallego. Aunque no, ni siquiera andaluz. Bueno, sí, era la zona de Andaluz, del sur de España. Él fue el factor clave que llevó a que se votara el texto que se oficializó. Bueno, Arrio, pobrecito, que era un presbítero acusado de herejía, etc. Un teólogo, no era teólogo, Arrio, pero fíjense qué importante que fue que después hay todo un movimiento que se llama arrianismo, y después, sobre todo desde el 325 al 381, lo que primó fue lo que llamó el semi-arrianismo. O sea, la influencia de Arrio fue mucho mayor que la de los así llamados ortodoxos. Y ahora vamos a ver en qué consistía eso. ¿Cómo voy con tiempo? Bien. ¿Cuándo empezamos? Ni siquiera me fijé en el reloj. Ustedes me van diciendo, Empezamos a las 4:15. Ok. Entonces, de Occidente había alguien, y no muchos. Hay un delegado del Papa, que no, los obispos orientales no necesariamente lo reconocían como tal, ¿no?, hasta el día de hoy. Occidente nunca se interesó por las cuestiones doctrinales, sino que le interesaban las cuestiones prácticas, ¿no?, sobre todo las cuestiones prácticas, y también religión práctica, ¿no?, abocado a la moral, esas cuestiones, las buenas costumbres, la familia, y no querían saber mucho con las grandes discusiones doctrinales, mientras que en el Oriente, gente de habla griega, con otro mapa mental, imagínense, todos duchos en filosofía, la mayoría, otra manera de pensar, a ellos sí les interesaba indagar sobre el misterio, ¿no?, así le llamaban, ¿no?, el misterio divino. Bueno, y obispos extranjeros, representantes de regiones fuera del imperio, como ser Persia y Armenia. Curiosamente no había representantes de lo que hoy sería Kazajstán, el oeste de China, y ahí también había cristianismo. Etiopía, por ejemplo, pero no hubo representantes de ellos. Así que esos son un poquito los actores. Entonces vayamos al meollo de la cuestión acá. ¿Qué representaba la discusión trinitaria que vemos en el credo de Nicea, que es un credo trinitario, ¿no?, un Dios trino? Entonces el desafío para el cristianismo se situó entre dos polos. Por un lado, cómo mantener la coherencia monoteísta, que heredamos de la historia de Israel, ¿no es cierto?, y del judaísmo, ¿no? Esa coherencia monoteísta, esa novedad también podríamos decir, frente al hecho de que Jesús fuera levantado de entre los muertos como el Cristo de Dios y que fuese adorado junto al Padre. Y acá tenemos el gran problema, la gran bendición, depende de cómo se vea, de la fórmula que siempre usaban,
lex orandi, lex credendi, es decir, las prácticas devocionales o de adoración, lex credendi, determinan también lo que creemos, lex credendi, ¿no? Lex orandi, lex credendi. Entonces, si confesamos por un lado el Dios monoteísta, pero también en realidad adoramos a este Cristo, ¿cómo se compaginan estas dos cosas? ¿Cuál es el otro ejemplo que aparece en la historia temprana de la Iglesia y que también va a traer grandes debates? Algo parecido. La devoción mariana. El cristianismo, por lo menos el cristianismo romano, es realmente una religión mariana. Si uno ve en detalle, digamos, lo que la gente realmente adora, sobre todo en América Latina, ¿no? Nosotros todos los años vamos cada 2 años a México con un curso vamos a la Basílica de Guadalupe, la más importante en la cristiandad después de Roma, ¿no? En términos de, claramente, ¿no? Ahí te das cuenta, es una religión mariana. El mismo criterio, lex orandi, lex credendi, porque la gente siguió las devociones hacia figura, puede haber sido Isis, puede haber sido Cibeles, la Gran Madre, cultos previos al cristianismo. Pero no, eso no aparece en el credo, obviamente, ¿no? Eso aparece después. Entonces, ¿qué teníamos ese desafío? Y por el otro lado, el otro desafío, esto tiene que ver con el contexto helenístico, es cómo contrarrestar las distintas propuestas dualistas de origen helénico y gnóstico. El gnosticismo es un movimiento también religioso, filosófico, que le interesa la vida en el más allá, digamos así, que todo lo material es malo, la historia no tiene importancia, ¿no? Es un accidente. Entonces, ¿cómo confrontamos ese tipo de mentalidad? Que uno lo encuentra inclusive hasta el día de hoy en muchas comunidades, ¿no? Hay muchas personas que se consideran creyentes que dicen, ¿qué me importa la política? ¿Qué me importa la economía? ¿Qué me importa? ¿No? Lo importante está en otro lado. Bueno, es lo mismo. Eso es una versión. Vuelven a lo que dicen que son agnósticos. Inclusive lo que Bueno, digo, los cristianos también somos agnósticos. claro, en ese tipo, sí, exacto. De este tipo de gnosticismo. Entonces, el gnosticismo lo importante es saber los secretos sagrados, ¿no? Para así acceder, poder moverse el alma, ¿no? a este otro plano. Entonces, esto está empecinado en establecer una especie de brecha o distancia insalvable entre Dios y la creación, entre lo infinito y lo finito, entre Dios en sí mismo y la economía, como se dice. La economía se refiere a la participación de Dios en la historia, en la creación, en tu vida, ¿no? En tu vida. Esa es la economía de Dios. Entonces, esa es la disputa de fondo, yo diría, en Nicea, o alrededor de Nicea. Los arrianos y semi-arrianos eran más simpatizantes, digamos, de las posiciones helenísticas, cuasi gnósticas en algunos casos, mientras lo que llamamos ortodoxia, o la posición ortodoxa, es la que le interesaba más reafirmar a Dios en relación a las circunstancias de nuestro espacio y tiempo, ¿no? Que Dios tiene que ver mucho con la creación, está envuelto, y de esa manera envuelto en la vida, en nuestras vidas. Entonces, para que tengan una idea, y acá tiene el otro ejemplo del chat GPT, vos le decís qué querés y ahí va, ¡pum! Va. Acá tienen, simplemente no vamos a entrar en detalle, simplemente son las distintas expresiones del cristianismo plural que existía en esa época. Hoy le llamamos herejías, pero si hubiésemos estado en esa época, simplemente uno hubiese dicho, bueno, esto es el cristianismo, esto es cristianismo. Si sos maniqueo, esto es lo que el cristianismo es para vos o para tu comunidad. Lo mismo en el caso del montanismo, el adopcionismo, lo que fuera. Así es el cristianismo. Esto es interesante porque hoy en día, que estamos en la era ecuménica, etcétera, ¿no? O posecuménica,
hemos llegado al punto de reconocer al otro como diferente, pero estamos reconciliados, ¿no? Pero se acepta la diferencia. Entonces yo cuando, qué sé yo, estoy enseñando el tema del luteranismo, lo que fuera, con estudiantes, una de mis metas es hacerles entender que el luteranismo no es una versión del cristianismo, es cristianismo para vos que sos luterano. Si alguien es menonita, ¿no? Ya que mencionaste el soy, eso es cristianismo, ¿no? Y así sucesivamente. La diferencia que tenemos con esta época es que cada uno de estos se excluía mutuamente. Hoy, en cambio, estamos en un mundo reconciliado, digamos así, por lo menos los que participaron en el movimiento ecuménico. Ahora bien, algunos de los partidos en disputa, y acá me voy a simplemente detener en el primero, el arrianismo, que ya lo mencioné, muy popular, que decía que en el caso de Cristo, recuerden que este era uno de los problemas que les planteé hace unos minutos, cómo podés conciliar el hecho que estás adorando a Cristo con el monoteísmo que le damos del judaísmo. Entonces, para ellos, la solución para los arrianos es decir que Jesús no es plenamente divino, sino que es un ser creado. Se está refiriendo a Cristo, ¿no? Al Hijo. No es divino, es creado, digamos, porque siempre existe un Dios mayor, ¿no? Que está ahí en el trasfondo, absolutamente monoteísta. Entonces, bueno, claro, hay un Cristo que adoramos, etcétera, pero no es Dios. No es Dios. Es un poquito el planteo que hacían los arrianos. Y acá les pongo, para los que están interesados, después que pueden verlo, las fórmulas griegas que usaban, los slogans, ¿no? Como nosotros tenemos slogans hoy, ¿no? En el caso del luterano, el sacerdocio universal, la presencia de Cristo en la Eucaristía, lo que fuera. Entonces yo decía, hubo un tiempo en que el Hijo no era, y en griego suena mejor, ¿no? Etc. Antes de ser engendrado no existía Cristo, ¿no? Ese tipo de planteos. Entonces, vayamos un poquito ahora al contenido propio del credo. Entonces, el credo comienza de esta manera, y ahí a la derecha tienen el texto: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles. ¿No? Visibles e invisibles. Claro, había tantas cosas invisibles, ¿no? El tema de las formas, las ideas platónicas, lo que fuera, ¿no? Cosas invisibles. También de eso es creador. Pero también, muy importante, de las cosas visibles. ¿Por qué? Y si vos eras gnóstico, le vas a decir que las cosas visibles, materiales, eso significa, incluido tu cuerpo, es una caída del pleroma, del lugar de lo sagrado, de lo santo. Los gnósticos también. Los gnósticos, sí, claro. Entonces, lo visible acá es simplemente el resario que decanta de la degeneración del ser. Es como el excremento del ser. Vamos a ponerlo de esa manera. Exacto. Es lo que supura, el pus. Qué asqueroso, ¿no? Sí, bien luterano. En cambio, la ortodoxia, la judía ortodoxa es el creador de lo visible. Que está bien, tiene sus problemas esto acá, claro, hay problemas. Pero esto, querido, lo material viene de allá arriba, a no confundirse, no es el demonio, no es un demiurgo, no es un accidente, es una afirmación del espacio y del tiempo. Si ustedes apretan el clic acá, el forward, fast forward, clic, ahí llega la ciencia cuántica, ¿no es cierto? La física cuántica, porque es importante, por eso aprendemos, por eso indagamos, ¿no? Para dar un ejemplo. No habría ciencia sin esta afirmación. Pero tienen que pasar muchos siglos, ¿no? Para que llegue a esa conclusión. Entonces, algunos pensamientos o ideas
que el primer punto acá refiere al principio monoteísta, que ya heredamos, ya lo sabemos del judaísmo, se contrapone a estas interpretaciones dualísticas o gnósticas, distancia, ¿no?, entre Dios y el mundo visible, como ya expliqué, y se afirma que Dios es el responsable por la existencia de todas las cosas visibles e invisibles, ¿no? Entonces, acá el primer artículo, que muchas veces lo pasamos así de largo, porque decimos, claro, es lo obvio, esto es gracias, hay que decirlo, al judaísmo. Por eso es tan importante el estudio. Primero es importante de que en la historia del cristianismo se incorpora las escrituras, como se llamaba en esa época, la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es lo que nos da el anclaje acá para afirmar la bondad, ¿no?, de lo creado. Por eso tenemos profesores del Antiguo Testamento, ¿no?, en Biblia hebrea. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Entonces, muy importante. Entonces, hay una continuidad acá, diríamos, histórica. Lili, perdón, una pregunta. ¿Hay alguna controversia ahí presente en el primer artículo sobre que no hay otro creador? ¿O eso todavía no está, o ya no está en ese momento? No, la única controversia era con el tema del demiurgo, cuando entramos en ciertas corrientes platónicas y ciertas corrientes gnósticas, pero digamos, dentro del cristianismo eso no era. Pero sí era la importancia de afirmar la materialidad, ¿no? Eso sí es importante. El segundo artículo, que es el más extenso, obvio. Solo para enfatizar la influencia del pensamiento helénico dualista en el Nuevo Testamento, lo que tú estás hablando del primer artículo recoge la visión, digamos, del Antiguo Testamento, ¿no? Claro. Y el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla, de las obras de la carne y las obras del Espíritu, Sí. es una clara influencia del pensamiento dualista helénico, No, ¿no? parece. Es simplemente usar el lenguaje que estaba en boga. Oh. Bullman, un famoso teólogo biblista luterano, ¿no?, del Nuevo Testamento, él va a hablar del trasfondo gnóstico común al cristianismo y al gnosticismo. Entonces habla de un pre-gnosticismo. Pero en el caso del cristianismo, en el caso de Pablo, es muy interesante, porque Pablo no es dualista, pero usa una dualidad en el lenguaje. Carne se refiere a lo perdido, digamos, lo que no tiene futuro, ¿no? Y lo espiritual es no lo contrario a lo material, sino que es la recapitulación de lo material, eso es su plenitud. Entonces yo diría, ahí no es dualismo en absoluto. Y en realidad lo que están, cuando Pablo habla de esto, que se va a ver en 1 Corintios, por ejemplo, ¿no?, que el caso se está confrontando a los gnósticos de Corinto. Está muy claro que para él la materialidad, fíjate inclusive las metáforas que utiliza el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, los dones, los carismas, etc., claramente no es gnóstico, en absoluto. Aunque el lenguaje que utiliza es el lenguaje de la época, claro, ¿no? Son las categorías que existían, que estaban en boga, digamos. Entonces, si vamos al segundo artículo que le dije que es el más largo, acá tienen el texto, fíjense todos los elementos que aparecen, ¿no? El primer artículo es cortito, relativamente hablando, el segundo es muy extenso. Y eso aparece también en el credo apostólico, porque acá está la novedad del cristianismo. Sin esto no hay cristianismo. Entonces, el artículo cristológico ocupa un lugar central. A mí me gusta mucho la idea, ¿no es cierto?, de enfatizar estos eventos históricos, ¿no es cierto?, encarnación de María, bueno, la Virgen, se hizo humano, fue crucificado, no se olvidó esa memoria histórica, inclusive se menciona a Poncio Pilato, bueno, padeció y fue sepultado. Me gusta más en el caso de el credo apostólico, donde dice descendió a los infiernos, ¿no? Y el credo apostólico es en latín, y es muy lindo
mundo en latín, porque dice, claro, nosotros decimos infierno y pensamos ahora en Satanás, en todo eso. En latín dice ad inferos, ¿no? Descendió hacia abajo. En la mentalidad popular, abajo era donde estaban los muertos. El Hades o el Sheol, inclusive hebreo. Bueno, segundo artículo muy importante es el referido a Jesucristo. Y lo que vemos entonces en el conjunto del credo niceno, hay 4 afirmaciones contra-arrianas. Y recuerde, arrianismo era la versión, yo diría, hegemónica del cristianismo antes de Nicea. O sea, el cristianismo, si podemos ir un tour del tiempo, la mayoría de los cristianos, incluyendo los obispos, hubiesen dicho en el caso de Jesucristo, de Jesús el Cristo, que no es tan Dios como Dios el verdadero, ¿no? Es una cosa más secundaria. Si vos afirmás la radicalidad de que Dios está encarnado en este ser humano, la figura de Dios que aparece es completamente diferente. Una es un Dios con un apéndice, un chepibe, exactamente. Y después tiene otro chepibe que es el Espíritu Santo, ¿no? O chepiba, si querés usar el femenino de Ruach y Neuma. ¿Neuma es femenino? No, neutro. Es neutro. Ruach es femenino. Entonces, o tenés ese tipo de Dios o tenés un Dios que al revés, emerge desde la profundidad y está presente en la creación, en la vida. Esa es Los testigos que hacen esa renovación de la religión, ¿no? ¿Cómo? Los testigos lo hacen. La renovación de la religión. Subordinacionismo. Subordinacionismo, claro. Porque El hijo está subordinado. Exactamente. Y los mormones también. También. Y si vamos a un nivel así popular, de que, digamos lo que la gente cree en general, generalmente es esto también. Es ciertas versiones del arrianismo, no por culpa de la gente, sino del tipo de instrucción o de falta de que existen las iglesias. Entonces, ¿cuáles son estas afirmaciones contra-arrianas? El primero es engendrado de la misma sustancia que el Padre. Un lenguaje muy filosófico. ¿No es cierto? Estás en la iglesia y recitas esto, vos no entendés lo que ¿qué estás diciendo? Porque, recuerden, al contrario que el credo apostólico, este credo fue modificado sobre la base de un credo muy simple para usar el bautismo. Pero hubo que añadirle estas cláusulas para dejar en claro qué era lo que está en disputa. Entonces, esta primera cláusula, engendrado de la misma sustancia que el Padre. Entonces, vamos a otra, Dios verdadero de Dios verdadero. Este no es un Dios trucho, ¿no? O de segunda, el que se encarna, el que camina con nosotros, ¿no? Sino que es un Dios verdadero de Dios verdadero. Y la segunda cláusula anti-arriana. La tercera, engendrado, no hecho. Nadie sabía o entendía exactamente qué se refiere a engendrado, pero ciertamente no es creado, no es hecho. Es engendrado por Dios, pero no hecho. Es otra forma de contrarrestar el lenguaje arriano. Entonces, si uno suma a las dos afirmaciones anteriores, esto implica que ser Dios no es solamente dar el ser, ¿no? Como en el caso del Padre, sino también recibir, como en el caso del Hijo. Entonces, muy interesante acá, si uno era un poquito tenía ciertas preguntas filosóficas sobre el ser, la existencia, que ser no es solamente dar para afuera, sino también para recibir. Y acá tiene un principio de reciprocidad. Están las dos, el yin y el yang, si quieren ponerlo de esa manera. Usando otro lenguaje, ¿no? Y finalmente, por supuesto, esta es la frase más conocida de Nicea,
el homoiousios, que significa de la misma sustancia, ¿no? Homoiousios to patri, la misma sustancia del Padre, definitivo. Entonces, para que si había dudas, acá se aclara del todo, ¿no? De lo que estamos hablando, que viene de la misma sustancia que Dios, al cual se le llamaba ahora Padre, y acá entra toda la cuestión de género, de lenguaje, que es otra cuestión, ¿no? Entonces hay que notar que la fórmula acá no intenta establecer en qué consiste la sustancia del Padre o qué es Dios, sino afirmar que sea lo que fuese lo que caracteriza a la deidad, a Dios, esto también es compartido de manera esencial por el Hijo. Entonces esto crea, digamos, que Dios mismo, crea la idea de que Dios mismo es mediador de la creación, es la realidad más íntima a todas las criaturas, y esto desemboca eventualmente en Lutero cuando dice, en su disputa con Zwinglio era un poquito corto para entender algunas cosas, según Lutero. Para Lutero, Zwinglio todavía tenía la fantasía de que Dios estaba allá arriba. O sea, estaba diciendo, Zwinglio, vos no has leído Nicea. En el caso de Lutero decía, cuando responde a Zwinglio, dice, Dios es más grande de todo lo más grande que hay, ¿no es cierto? La mente de Anselmo, pero también es más pequeño de lo más pequeño que conocemos, un átomo, diríamos, una partícula subatómica, un cuanto, qué sé yo. Dios es ambos a la vez, ¿no? Ambos a la vez. Mientras que las visiones, digamos, tradicionales, arrianas, semi-arrianas, etc., Dios es lo más grande, significa que está allá arriba. Y Lutero lo baja. Y lo puede bajar porque es un ortodoxo niceno, digamos, en este sentido. Toma en serio lo que dice, lo que está diciendo Nicea, el concepto de Dios que surge de Nicea. Entonces, implicancia de esto, estas cláusulas no tardaron en evidenciarse cuando un poco más tarde los arrianos insistieron en el peligro que significaba asociar consustancialmente al Hijo con el Padre. ¿Por qué había peligro? Porque si la figura del Hijo estaba estrechamente apegada a una persona humana, a Jesús, esto podía poner en peligro la majestad y la impasibilidad divina. Dios es incapaz de sufrir, era el precepto, digamos, arriano y semi-arriano. Dios no puede sufrir. Entonces, el Hijo que sufrió en la cruz no puede ser Dios de la misma medida que el Padre. Y acá ven, ¿qué es lo que está detrás acá? Lo que está detrás acá es esta inquietud humana que debe haber existido desde la época de los neandertales, ¿no? El sufrimiento, el dolor. En la mayoría de las religiones, sufrimiento y dolor es lo que te aparta de la deidad o inclusive de la salvación. Por eso hay que buscar gnosis, ¿no? Conocimiento, fórmulas especiales, rituales, etc. Acá lo que se está diciendo es que este Dios, debido a esta total identificación con uno que fue torturado, ejecutado, muerto, sepultado y después resucitado, es que este también está presente en tu propio sufrimiento, en tus propias condiciones existenciales o sociales. Entonces, detrás de estas afirmaciones filosóficas siempre hay una preocupación, diríamos, existencial. A pesar de que viene disfrazado de grandes afirmaciones, inclusive metafísicas. Pero recuerda que el lenguaje metafísico, después de Heidegger, ¿no? Esto lo sabe mejor Marisa, después de Foucault, ¿no es cierto?, después de Derrida, aquello, sirven para encubrir realmente estas preocupaciones, o sirven para formular, diría, como vehículos en muchos casos, preocupaciones que son existenciales, inclusive, digamos así, psicológicas, etc. Y por supuesto, si uno viene del lado más marxista, diría preocupaciones sociales, ¿no? Políticas, también. No voy a detenerme en estas figuras que son fascinantes,
Atanasio es uno, simplemente les muestro acá una foto photoshopeada. Como ven, tenía un problema de calvicie incipiente, como no. Este personaje muy importante en la historia, muy admirado también por Lutero, tiene esta afirmación central que, o mejor dicho, sus ideas teológicas llevan a esta afirmación central, que Dios no es una abstracción, no en el sentido animista, sino es una relación. Y él es el primero que introduce algo que es muy popular hoy en día, que es entender a Dios no como un personaje, o sea, como alguien como nosotros, pero mucho más grande, ¿no? O entenderlo como una sustancia que todavía perdura en muchas expresiones del catolicismo. No, Dios es la comunión, es un evento, cuando hay comunión, eso es Dios. Eso gracias a Satanás, nosotros que nos creemos tan avanzados, hoy en día, ¿no? Teologías modernas, eso ya lo estaba diciendo en el siglo IV. Y este personaje fue instrumental y lo hacía sobre la base del credo de Nicea. Entonces era uno de los grandes defensores del credo niceno. Otro concepto que surge acá es el tema de la encarnación y la teopoiesis, ¿no es cierto? En el sentido de que teopoiesis significa llegar a ser como Dios, ¿no? O teosis se dice muchas veces. Y Lutero agarró también esta idea y justamente deriva en esta visión que tiene Lutero, el luteranismo, de que ser salvos, que significa estar en plena comunión con Dios, significa ser simplemente una criatura, no una super criatura o un super cristiano. Ser un ser humano normal y corriente, como Dios quería desde el principio. ¿Por qué? Porque Dios, el que estaba allá arriba, revoloteando, vino acá abajo, se encarnó. Eso es, digamos, el arquetipo de lo que significa ser humano. Y en el caso de Atanasio, en el caso de Lutero, se lo asocia estrechamente con la misma realidad de Dios. Otro es Gregorio Nacianzo, otro personaje, acá no tenía foto de él, no le sacaron foto, donde la idea de Gregorio Nacianzo es que hay tal compromiso de Dios con su mundo que asumió la totalidad del mismo en Jesús. Es decir, no se encarnó como alma, como decían otros, que lo único divino en Jesús es el alma, el cuerpo no, es sucio, feo, ¿no? Basura. Asumió el cuerpo, la materialidad. Esto es fundamental también para dar impulso a otra concepción diferente de lo sagrado y de lo que significa creer, ¿no? Pero después vuelve esa perspectiva idéntica, por supuesto, vuelve con una teoría del purgatorio, vuelve de nuevo a reacomodarse en el cristianismo occidental del tema de separación del cuerpo y alma. Totalmente. Y eso se deriva no solo por el hecho de las influencias helenísticas y gnósticas que siguieron, sino como dicen los estudios cognitivos contemporáneos, dicen que nosotros somos por naturaleza dualistas, porque no entendemos el fenómeno de la mente. Entonces, que yo soñás a la noche con algo, entonces crees que eso es un mundo aparte. Y crees que hay un alma que puede existir de la parte del cuerpo. Entonces se dice, somos naturalmente dualistas, cuando en realidad, bueno, lo que afirma, por lo menos este tipo de afirmaciones, es lo contrario, ¿no? Más contrario a muchas de las intuiciones naturales que tenemos. Uno de los pecados humanos es exactamente disociarse de la realidad. Y sí. Y aparte consideren que no habría alma lo uso como una expresión más poética de lo que hoy llamamos mente, sin el cuerpo, o sea, es parte del proceso mismo del cuerpo. Entonces lo que le sucede al cuerpo, y no solamente el cuerpo individual, sino social, y político, y económico,
Basilio, un interesante personaje, él es un poquito el que trata de entender cómo 3 puede ser 1, 1 puede tener 3, y expone esta increíble novedad de la manera de pensar de los teólogos de habla griega. No digo griegos porque pensando de manera distinta a los griegos, sino de habla griega. Quiere empezar a entender la realidad desde la multiplicidad y no como hacía la mayoría, desde la unidad hacia la multiplicidad. O sea, para él el problema es explicar la unidad. La multiplicidad en Dios es obvio. En cambio, para los helenistas, digamos los gnósticos y toda esta gente, el problema es la pluralidad. ¿Sí? Entonces, lo que se asumía era la unidad, que se degeneró en lo plural. En cambio, decía lo plural es obvio, es bueno. Entonces, ¿qué significa la unidad? Entonces, todas nuestras conversaciones actuales sobre este tema, pluralidad, diversidad, inclusión, todo eso, uno lo puede rastrear exagerando un poquito, claro, a estos padres de la iglesia, ¿no? En este caso a Basilio. Entonces, terminemos por, creo que tenía un slide acá que decía, vamos a terminar con esta idea, por ejemplo, que Dios, ¿no? Que es si queremos definir a Dios, ¿cuántos somos acá? 40 personas, 30 definiciones diferentes. Hay que entenderlo a un ser cuya esencia es el resultado de una dinámica relacional, múltiple reciprocidad. Y esto es significado por el nombre de las personas, las hipóstasis, ¿no? Como se dice. Esto es Dios como amor, ágape, comunión, ¿no? Acá ustedes dicen, pero bueno, se le llama Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esto en realidad son cuestiones secundarias, ¿no? Son cuestiones semánticas, que no digo que hay que desechar en absoluto. ¿Por qué? Porque se remite a los textos bíblicos, etc. Pero hay que tener en claro que nada de esto está atado a figuras patriarcales o lenguaje patriarcal. Se formuló en una era patriarcal, pero no está atado a eso. Y uno puede terminar diciendo que cuando esta noción fue cristológicamente elaborada, el resultado es que Dios no es separable de una figura de nuestra historia y de los crucificados de la historia. Y esto es un poquito la novedad que aporta la teología latinoamericana, por eso puse ahí, este es el artista Mérida, ¿no? Peruano, que aparece, que era una representación favorita de Gustavo Gutiérrez, aparece inclusive en alguno de sus libros. ¿La trilogía de la dirección? Sí. Sí, aparece en la tapa donde lo trabajando. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué quiero hacer acá? Enganchar un poquito en lo que se formuló también la teología latinoamericana. Recuerde que la teología latinoamericana es católica romana, que es su mayoría, nosotros tenemos una versión protestante, pero digo. Y los católicos, debido a su historia, su trayectoria, tienen un gran respeto por las formulaciones clásicas. Entonces, todas las cuestiones trinitarias, sobre todo las cuestiones que se discutían en la era patrística, son importantes. Yo quiero decir lo mismo para el luteranismo, aunque no es verdad en el luteranismo real, ¿no? Que existe, pero debería ser de la misma manera. Pero bueno, trazar estas líneas, ¿no? Cómo una cosa se conecta con la otra. Si no hubiese estado Nicea, es muy difícil que esto se hubiera dado, ¿no? Y por lo menos en el cristianismo se hubiera dado tal cosa. Y en el caso de Lutero, con la teología de la cruz, ¿no? La teología crucis, y bueno, ya mencioné la teología de la creación, las corrientes que exploraron las implicaciones profundas de la fe nicena. Entonces yo lo veo, o sea, trato de usar la fe nicena como una especie de prisma, ¿no? O lente, si ustedes quieren, que ilumina también la teología latinoamericana, que ilumina la teología luterana, y también al revés, ¿no? Que estas teologías, estas dos grandes corrientes teológicas, también nos permiten como descubrir nuevas dimensiones de Nicea, ¿no? Lo que Ricoeur llamaba la reserva de sentido. Porque ustedes saben que muchas veces decimos cosas
o formulamos cosas teológicas o más prosaicas, y su sentido profundo recién lo va a descubrir otra generación, o inclusive tus hijos o hijas, ¿no es cierto? Pero no uno mismo. Bueno, lo mismo sucede con Licea, había cosas que decían que les parecía que era lo correcto, pero no se entendía la profundidad de su significado, hasta que otras cosas sucedieron en la historia que permiten ahora rever, ¿no es cierto? En esta línea iba. Y la conclusión no voy a hacerla porque nos lleva a otro conjunto de diapositivas donde ensayo algunas interpretaciones del psicoanálisis, se acuerdan de René Girard, ¿no es cierto? Cuestiones así, pero no vamos a ocuparnos de eso hoy. Eso será en otra oportunidad. Preguntas, comentarios. O tenemos que hacer un break. Pero tenemos unos 10 minutitos. Bien, hagamos entonces una. Termina de entrar el café porque no tenemos que trabajar mucho. Bien. Entonces, comentarios, preguntas o aclaraciones que tengamos. Espera, Clovis. Demos la oportunidad a alguien que no haya todavía expresado. Felipe, ¿te puedo pedir un favor? Sí. ¿Puedes ver la diapositiva donde tenías el fractal? El fractal. Sí. ¿Ese fractal? Sí. Entonces vos te preguntás, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué elegiste el fractal ese? Claro. Creo que es el fractal de Julia para eso. Sí, elegí ese fractal o el concepto del fractal. Ok. Para, si estamos hablando de la profundidad del ser, ¿no? Saber que los fractales tratan de, no es el ser, pero digamos es una metáfora, la complejidad del mismo, la reciprocidad, relacionalidad, ¿sí? Esas ideas. Entonces, generalmente no me gusta explicar imágenes. No, simplemente curiosidad, porque Sí, podrías sí. haber elegido otro fractal. Exactamente. Elegiste justo ese que no tiene una fórmula en sí. Exacto. Y justamente porque también es abierto. Pero digo, es como un símbolo. Vieron que en las liturgias esto Yo tuve que googlearlo porque no sabía que era un fractal. Esto es como en las liturgias. Vieron que queremos introducir algo nuevo, ¿no? Un símbolo nuevo, una práctica nueva. Y lo que hacemos es explicarlo. Te estoy hablando a los pastores, literalmente. Le explicamos y le damos vueltas, etcétera, etcétera. Y ahí lo matás al símbolo. O a la nueva práctica. Porque le das mucha explicación, muchas vueltas. El símbolo habla por sí mismo. Y si no habla, no habla, punto. A otra cosa mariposa. Pero, entonces, imágenes, si no me preguntan, como hiciste ahora, generalmente las dejo que Yo hablen. porque me perdí, te estaba escuchando, me quedé con el fractal, pero Sí. me perdí cuál era la parte central de esta, digamos. Sí, sí. La dinámica relacional. Que hable y te habló, ¿no es cierto? Te habló. Sí, Al menos te preguntó una pregunta. Está bien. Mañana voy a tener imágenes de ese tipo también. En la presentación voy a hablar de la creación. Un poquito sigue esto del liceo, obvio. Pero les dejo ahí la imagen, no la voy a explicar. Y cada uno haga su lectura. Yo tengo una preguntita. Sí. Dijiste que la fe ortodoxa de Nicea era, digamos, en su articulación lingüística, la expresión mínima en el cristianismo de ese momento. Sí. Por otro lado, dijiste que de Occidente el Papa Silvestre I había enviado algún delegado. Por otra parte dijiste que habían personas que no hablaban griego, sirios, armenios, etc. ¿Cómo se hace la construcción para que esa fe, digamos, de alguna manera minoritaria, se transforme en la fe hegemónica? Bueno, para eso tenés que ir a la historia un poquito después de lo de Nicea y ver cómo se dio un proceso ahora de, nuevamente volvemos al imperio, de unificación ideológica del imperio, y ahora sí se estableció
que el cristianismo es la única religión oficial y que las demás deberían ser prohibidas. Tanto es así que los grandes templos de la Grecia clásica, por ejemplo, todavía era muy popular Apolo, ¿dónde era que estaba la pitonisa? Cerca de Delphi, era con sus oráculos, todavía muy popular. Todo eso fue destruido y declarado, el cristianismo declarado oficial. ¿Cuánto tardó el cristianismo realmente de llegar a las masas, llamémoslo así? Siglos. Siglos. Algunos inclusive argumentarán que nunca llegó. Por eso tenemos la palabra pagano, de pagani, ¿no? Los que viven campesinos. Nuestra palabra pagano viene ahí. Porque eran las ciudades donde el cristianismo se expandía. El cristianismo es un fenómeno urbano mayormente. Y le costó muchísimo entrar al campo, digamos, a la zona rural donde vivía el 90% de la población. Muchísimo le costó. Y tuvo que hacer muchas componendas. En inglés se dice compromise, pero no hay una palabra. No hay Concesiones. Concesiones, sí. Concesiones, usemos esa palabra, sí, gracias. Concesiones. Entre ellas, por ejemplo, el culto a María. Muy fuerte a nivel popular, etc. De ahí no se pudo salir. Esto plantea una cosa muy interesante para nosotros hoy, que tiene que ver con comisión, con evangelización. Nosotros no tenemos la ductilidad, esa es mi opinión, no tenemos esa ductilidad que tuvo la iglesia cristiana de poder incorporar y acomodar ciertas expresiones a la religiosidad popular sin comprometer, por ejemplo, la fe nicena, ¿no? La fe nicena. Esto es un arte, es como mover la cintura. Nosotros somos mucho más rígidos, con buenos argumentos, ¿no? Sola escritura, por ejemplo, que es un slogan. Cuestiones así, que a mí me traen muchas preguntas a veces, pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, eso es lo que ocurrió. Ahora, ¿por qué la fe, lo que llamamos ortodoxa hoy, fue la que prevaleció? Y por la decisión de Teodosio, que era el emperador en el año 380, y sus asesores, que en esa época sus capellanes, digamos, eran simpatizantes tanto de los capadocios como de Atenosio. Pues las influencias acá personales también determinaron el tipo de cristianismo que tenemos hoy. Al principio fue Ocio de Córdoba, digamos, después hubo otros. Pero por eso mencioné estos 4 teólogos, Atanasio y los 3 capadocios, todos obispos en un momento, con mucha influencia también sobre la corte. Entonces eso explica un poquito por qué este tipo de formulación prevaleció y no, por ejemplo, un credo semiariano, que podría haber sido así. Que de hecho existieron versiones semiarianas, pero fueron desechadas. Así que bueno, eso es un poquito lo que ocurrió. Todas las tribus germánicas eran generalmente semiarianas. El semiarianismo también era muy misionero. Los godos, ¿no? Los vándalos, los alemanes, todos semiarianos. Entonces recién cuando entran al imperio, cuando cae el imperio occidental, que digamos hace una contramisión, digamos, una reconversión de los semiarianos a la fe nicena. Muy bien, pero vos dirías que entonces la semilla en Sela, que es el núcleo, pero también fue reafirmada. Si no hubiera existido Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, digamos, que siguió reafirmándola y ampliándola y aclarándola, tampoco habría sido exitosa, creo. No sé, habría que haber un montón de problemas. Correcto. Sí. Correcto. Y todos esos incidentes, todos esos eventos son variables
O sea, son eventos que ocurren porque había muchas cosas, ¿no? También no hablamos de las tensiones entre las sedes episcopales, entre Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Roma, en muchos sentidos se venían a muerte, porque competían por poder, digamos así, secular, ¿no? O sea, quién era el primado. Por eso también Calcedonia fue muy importante, porque Calcedonia no es un credo, es una fórmula, pero que también funciona como el credo. O sea, era clarificar si quedaban dudas de qué es Cristo, Jesús el Cristo. Calcedonia clarifica eso. Pero ya se deriva, digamos, hay toda una continuidad. Entonces, cuando uno estudia, cuando uno va a una currícula, quiere estudiar la iglesia temprana, tiene que ver todos estos factores, ¿no? Y también lo que hacemos nosotros es reconstruir desde el presente hacia el pasado y encontrar la continuidad, pero en el momento en que se vivían estas cosas no había tal continuidad. Y siempre se reinterpreta, ¿no? Cuando la referencia es a la teología latinoamericana o a Lutero, son nuevas reinterpretaciones, pero dentro de un paradigma. Claro, lo que hizo fue poner de vuelta el paradigma de Nicea, por así decir, pero no quiere decir que uno volvió al ámbito de Dios está en el cielo, Sí, claro. separación de cuerpo y alma, pero en nuestro medio luterano propio, yo ahí no sé si soy más fundamentalista o qué, pero yo me escandaliza cuando veo algunas expresiones como muere una persona. Cuando muere la Cuando persona. muere una persona. Y los grupos de pastores y miembros de la iglesia, y las cosas que dicen, Sí. no son cristianos. Entonces, bueno, ahí es un tema bastante complejo. Mucha gente dice, ahora está mejor. Sí. No está mejor la muerte. Entonces, la lógica es matar a todos para que están mejor. Hay expresiones que desde el ámbito de consuelo es muy compleja lo que se dice. Yo he visto una cosa que me escandalizó mucho, que un pastor viejo para un pastor viejo en un... Pastor mayor. No, viejo. Padre viejo, pero en un entierro, en un sepelio, le dio a la familia un papel para que escribiera una carta para que la mujer esa llevara para su papá en el cielo. Una locura. Entonces, bueno, pero esa es muy loco. Entonces, bueno, hay cosas que hoy decimos y hablamos que va contra lo que es la perspectiva normativa del diseño de la fe. Pero es algo corriente en el medio nuestro, no es que. Y a veces yo me tiento a escribir en un grupo, no descanse, padre, está muerto. Sí, claro, exacto. Eso va a lo que decía antes de esta inercia intuitiva que tiene la especie humana, que es un engaño que hace la propia mente. Claro. Acá tenemos mucha gente que están en otros ministerios, ¿no es cierto? Ministerio laico, MEPS, etc. Y tal vez muchos digan, uy, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Hay mucha historia. Entonces yo a ellos les quiero decir que los credos, a ver, voy a poner al revés. Nosotros creemos que la Biblia, cayó del cielo, un poquito así, ¿no? Así intuitivamente, como muchas veces. Cuando en realidad la Biblia es el resultado de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia que tomó ciertas decisiones, es decir, estos escritos son los más importantes que estos otros, digamos, un canon. Bueno, tenemos cierta cantidad de libros, ¿no? Que llamamos Biblia, y ahora hay que ver cómo se interpreta la Biblia. Porque la Biblia tiene aristas, dimensiones, traducciones. Entonces, en la historia de la iglesia, un credo, como el niceno, sirve para interpretar no solamente la existencia o Dios,
si no tenés las escrituras. Entonces, siempre hay que estudiar la Biblia, por supuesto, pero también la teología, ¿no? Porque esto es teología y también es historia. Yo siempre le digo a mis amigos biblistas, colegas, y les digo, ustedes siempre se la llevan de arriba. Digo, no sé, no le dije eso. Entonces, los credos nos ayudan a, no digo cerrar el sentido de la Biblia, sino a interpretarla y vivirla, ¿no? Lo mismo con, si vamos al caso de nosotros luteranos, con lo que llamamos los escritos confesionales. O sea, la confesión de Burgos para nosotros es fundamental para entender de qué habla la Biblia. Porque si no, uno puede decir muchas cosas de lo que habla la Biblia y tiene razón, porque hay muchas cosas. Entonces, esa es un poquito la importancia. Entonces, no se sientan abrumados, no se sientan, sino que traten de usarlo como una herramienta. Primero, ver los artículos, leerlos, bueno, ver un poquito de contexto ahí, y cómo me ayuda a interpretar mi comunidad, a mí mismo, a Dios, por supuesto siempre, porque se refiere a Dios, y también lo que leo en la Biblia. Entonces esto me parece pedagógicamente importante resaltar. Porque cada uno viene de distintos lugares, ¿no? Hicimos una cosa cortita. Sí. Eso que decía vos, cómo se retroalimenta una lectura de Biblia y cómo se retroalimenta un credo. Mutuamente yo lo veo reflejado y muy lindo. No sé si es un himno, no sé qué forma literaria tiene ahí, Colosenses capítulo 1 del 15 por ahí, ¿no? Sí. O sea, es la imagen misma de su sustancia, Sí. como que pega de lleno en Nicea, Sí. y que Nicea se retroalimenta de eso. Claro. Uno puede decirlo de esa manera también, exactamente. Y después que lees a Colosenses, a partir de Nicea, de otra manera. De otra manera. Sí, perfecto. Sí, exacto. Siempre va doble vía. Uno puede decir doble vía. Deberíamos como ir yendo para cada grupo. Sí. ¿A vos te parece, si considerás? Vamos a hacer como un pequeño cortecito, hay facturas y cositas ahí, frutas, café, cosas dulces. Si alguien quiere agarrar algo de eso, pero antes de levantarnos, les voy a proponer si quieren, dividimos los grupos haciendo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Les parece así como bastante sencillo? 1, 2, 3, 4 y dónde vamos, así después del café se saben dónde. Tenemos, no sé si no está lloviendo el patio, está muy lindo. Después está el salón grande disponible ya, está el comedor disponible y tenemos acá también disponible y el saloncito al lado. Así que tenemos comedor, salón principal, el salón acá al lado y bueno, hacemos, ¿quieren empezar por acá? ¿Sí? ¿Hacemos 1, 2, 3, 4 para el grupo? Bueno, vamos a ver. 1, ¿cuál es el número? 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ustedes van a estar en los grupos? ¿Quieren estar? ¿Sí? 1 y 2 entonces. A ver, 4 no. 1 y 2. Yo estoy en el grupo 3 y no se levante. buscamos algo, café, algo de lo que Claro, y sí. son menos 10, digamos hasta 18 y 5, unos 15 minutos para que tomen algo, vayan al baño y después se Y autoconvoquen después vamos en a los los grupos. espacios. Sí. Ya está liberado el comedor. Ya está liberado el comedor y está liberado el salón también. ¿Sí? La consulta para los grupos 4. Pero Iván va a alargar unas preguntas. Prácticamente dos preguntas para guiar la conversación, nada más. La primera tiene que ver con las experiencias
no solamente ministeriales que tengan, sino de vida humana, simplemente. Hay una diferencia con entender a Dios o experimentar a Dios de esta manera, como Dios trino, en comparación con otras formas que no sé, tal vez ustedes han experimentado, tal vez, o han escuchado, ¿no? No solamente de otras religiones, sino dentro de nuestra propia iglesia. Es decir, ¿tiene sentido para ustedes esta confesión de Dios trino? La primera. La segunda, sobre todo aquellos MEPs, digamos, y los que están estudiando la maestría, etcétera, ¿alguna vez a los estudiantes de teología sí, porque algunos fueron inclusive estudiantes míos, así que sé lo que estudiaron, pero al resto les pregunto, ¿alguna vez tuvieron oportunidad de aprender, por ejemplo, sobre los credos en sus clases de confirmación o escuela dominical, lo que fuera? O sea, ¿cuál es un poco la historia de nuestra YELU, ¿no? O de nuestras comunidades con respecto a esto? Porque ahora decimos, bueno, 1700 años, por eso le prestamos atención, pero ¿le hemos prestado atención antes o no? Esas son dos preguntas para empezar, digamos, la conversación. Después vayan por donde quieran, porque son sobre la primera.